Hola, ¿cómo estamos? ¿Mm? En este video pues vamos a resolver este problema que consiste en efectuar esta suma, ¿ya? O simplificar o reducir, se podría decir, ¿no? Esta suma de expresiones algebraicas o más bien fraccionarias, ¿no? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues simplemente pues por el método clásico, ¿no? Ya el cual es conseguir ya o determinar en primer lugar ya el máximo o el mínimo común múltiplo de entre los denominadores, ¿no? Y bueno, ya ese es el que debemos poner en el denominador, el mínimo común múltiplo de entre esos denominadores, ¿no? Para ello, fíjate lo que vamos a hacer. Tenemos que ver ya primero el mínimo común múltiplo de entre los números, de entre los coeficientes, ¿no? En este caso el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3. Bueno, como verás, el 2 y el 3 son coprimos en primer lugar y además son primos. Además de ser coprimos entre ellos, son números primos. Y eso pues simplemente el mínimo común múltiplo de entre el 2 y el 3 simplemente va a ser el 6. Bueno, una forma de determinar, suponiendo que son otros números y todo ello, simplemente lo que tú puedes hacer es la descomposición conjunta de esos números que tú quieres determinar el mínimo común múltiplo, ¿no? En este caso, suponiendo que el 2 y el 3 fueran otros números, ¿cómo yo lo debo hacer? De la siguiente forma, ¿no? Aquí en este espacio lo voy a hacer. Fíjate, simplemente pues le pones el 3 y el 2 o más bien simplemente al revés. Eso no importa, ¿ya? Ahora pues lo descomponemos de la forma habitual, ¿no? Fíjate, ya tú extraes los factores en común, pero aquí no tienen ningún factor en común. O sea que puedo empezar por el primo más pequeño, que es el 2. Fíjate, la mitad del 3 no tiene, simplemente lo anotamos tal como está. El 2 tiene su mitad, es 1. Ahora fíjate como lo único que tengo que descomponer es este 3, o lo más razonable es dividirlo entre 3. La tercera parte del 3, fíjate, simplemente es 1. Fíjate, ya los he descompuesto ambos números, ¿no? Y fíjate cómo verás. Ya, el producto de estos dos números que he obtenido, ya, o sea, esos son los factores en común, ¿no? Fíjate, ese es 6. Y como te decía, ¿no? El mínimo común múltiplo de entre el 3 y el 2 o el 2 y el 3 es el 6. Entonces ya podemos ir poniendo aquí en el denominador ese número 6 que hemos obtenido, ¿no? Ya. Bueno, aquí estaba a la vista, ¿no? No había necesidad de realizar esto, ¿no? Por si no lo sabías de dónde venía ese número 6, fíjate, simplemente lo que tú tienes que hacer es eso. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pasemos a la parte literal, ¿no? En la parte literal, lo que se hace en el álgebra es tomar en cuenta, ¿ya? Todas aquellas variables que están presentes, así sean comunes o no comunes. Por ejemplo, ya, y obviamente no, si son comunes con su máximo exponente. Y si no son, ya sean comunes y no comunes, siempre con su máximo exponente. Fíjate, aquí hablamos de la variable a. Como verás, no está presente en los tres términos, ¿no? Entonces, fíjate, igual lo tomamos en cuenta, la variable a. Con su máximo exponente, bueno, se presenta una sola vez y su exponente es 1, entonces simplemente a la 1 o simplemente a. Luego tenemos la variable x, que es común en los tres términos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? La variable x, pero con su máximo exponente, ¿no? Acá, no, tiene exponente 1, acá tiene exponente 2, acá tiene exponente 2. ¿Cuál es el máximo o el mayor de los exponentes? Es el 2. Y entonces lo tomo en cuenta como x al cuadrado. Y listo, ya lo tengo el mínimo común múltiplo de entre los denominadores. Una vez conseguido ese mínimo común múltiplo, simplemente lo que yo debo hacer es agarrar ese mínimo común múltiplo, o ahora llamado común denominador, ¿no? Dividirlo entre el denominador de cada una de las expresiones. Una vez dividido, ese resultado lo tengo que multiplicar por el numerador, ¿no? Ese proceso es el que debo hacer. Bueno, ya, o el que debemos hacer, ¿no? Ahora fíjate, ya vamos a dividir. 6ax al cuadrado lo dividimos entre 2x. Eso nos resulta a 3x.
perdón, 3ax, ¿no? Ahí está, 3ax, ¿no? Y eso lo tengo que multiplicar por el numerador, que es 1 menos x. Ahí lo tenemos, ¿no? Y pasamos al siguiente término de esa forma, ¿no? Fíjate, ahora voy a dividir 6ax al cuadrado dividido entre x al cuadrado. Eso simplemente pues me va a resultar, ya, 6a, ¿no? Ya, fíjate, entonces más 6a, y ese 6a lo debo multiplicar por el numerador, que es x más 2. Ahí está, x más 2. Finalmente, más, fíjate, lo que tengo que hacer es, ¿no? Dividir ahora 6ax al cuadrado dividido entre 3x al cuadrado. Y eso simplemente me va a resultar 2, que lo tengo que multiplicar por este 1, que está en el numerador. 2 por 1, pues simplemente resulta el 2. Y ahí está, ¿no? Fíjate, prácticamente ya lo estoy teniendo. Una vez hecho eso, simplemente pues realizamos las operaciones que nos indican ahí, ¿no? Fíjate, acá lo que tengo que hacer es multiplicar ese monomio con ese binomio. Acá lo propio, ese monomio con ese binomio, ¿no? ¿De qué forma lo voy a multiplicar? Tan solamente distribuyendo, término a término, ¿no es cierto? Simplemente es eso lo que le vamos a hacer. Muy bien, entonces pues realicemos esa multiplicación. Fíjate, 3ax por 1, eso simplemente me va a resultar 3ax. Ahí está, 3ax, ¿no? Ya, ahí está, 3ax, ¿no? Luego, 3ax por x cuadrado, perdón, por x. Simplemente eso me va a resultar antes el signo, ¿no? Menos, ¿no? Más por menos es menos. 3ax por x, eso simplemente va a resultar 3ax al cuadrado. Ahora pasamos al siguiente término. Fíjate, este 6a lo debo dividir con este binomio. Lo debo distribuir con este binomio. 6a por x simplemente me va a quedar 6ax, ¿no? Ya, ahora más por más es más, ¿no? 6a por 2. Fíjate, eso me resulta 12a, ¿no? Y finalmente más este 2 que simplemente lo copiamos tal como está. Ahí está. Todo ello va a estar dividido entre 6ax al cuadrado. Listo. Una vez hecho esto, una vez ya realizado las operaciones que se nos indicaban en cada caso, simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar los términos semejantes y reducirlos, ¿no? Dependiendo qué es lo que haya que hacer, ¿no? ¿Ya? Y bueno, acá, y a la vez podemos ir ordenando también, ¿no es cierto? Acá, fíjate, perdón, acá me queda lo que tengo, fíjate, ya, menos 3ax cuadrado, si yo quiero ordenarlo, ¿no? Entonces se debe presentar de la siguiente forma, ¿no? Menos 3ax al cuadrado, que no es común ni con ninguno otro, ya. Luego se iría, pues, este término de acá, ya, 3ax, ya, y 6ax, ¿no? Ya, fíjate, son semejantes ellos, ¿no? 3x y 6x, que tienen el mismo signo, pues, y eso me va a resultar 9ax, ¿no? Ya, no olvides que signos iguales se suman, signos distintos se restan, ¿no? Ya, más este 12a, ahí está, más 12a, ¿no? Y más este otro 2, ¿listo? Y todo eso está dividido entre 6ax al cuadrado, que simplemente ese denominador lo hemos copiado. Bueno, lo que hicimos entonces fue esta, ya, y prácticamente no lo podemos reducir más, no lo podemos simplificar más, viene a ser el mismo, ¿no? Y esa vendría a ser la solución, ¿no? Bueno, lo único que hemos hecho entonces es esta acá al principio lo que nos decía es sumar esas expresiones, fíjate, y queda convertida en una sola fracción, de esta forma. Y esa viene a ser la solución. Bueno, eso sería todo. Nos vemos.